Good afternoon, everyone, and welcome to those joining from outside Spain. Although this session will be conducted in Spanish, you can ask any questions via chat or speakerphone, and we will try our best to translate them. Thank you very much. Si quieres, Gemma, presenta a las ponentes de hoy. A los tres ponentes. Bueno, pues eso, buenas tardes. Como ha dicho Paco, hoy vamos a presentar la siguiente sesión de Imperas en las que, bueno, nuestro grupo, bueno, pues vamos a tener a tres ponentes estupendas que presentaron tres casos, vais a ver, muy interesantes y que además en cierto modo y sin buscarlo yo creo que tienen cierta relación. Hemos pensado, Paco y yo, presentar cada caso y al final de cada caso vais a ver que como todas las sesiones pues va a ser participativa. En el chat vais escribiendo las preguntas y al final de cada caso, si queréis, pues las vamos viendo. Entonces, si quieres, Ruth, empezamos. Nuestra primera ponente, la conocéis yo creo que todos o casi todos, que es Ruth Orellana, patóloga en el Hospital Sant Pau de Barcelona. Y bueno, va a presentar un caso muy, muy bonito. O sea que, Ruth, si quieres. Vale, pues Bien. hola, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. A ver. Sí. Vale, se ve, ¿verdad? Vale. Vale, pues os presento el caso de una mujer de 77 años que consulta por un exoftalmos de un mes de evolución a expensas de una masa retrocular que afecta sobre todo músculo recto superior de unos 3 centímetros de diámetro máximo. Entonces, en un primer momento se le realiza una biopsia Trucut, que es a través de la cual hicimos el diagnóstico, y posteriormente exanteración del ojo. Aquí veis las imágenes de la resonancia, cómo esta masa se sitúa en relación al músculo recto superior, que ocupa la región orbitaria y que desplaza el globo ocular. He decidido poneros la pieza de exéresis por su espectacularidad. Y aquí vemos que se trata de esta masa con un contorno nodular bien delimitada y que la superficie de corte tiene este aspecto homogéneo entre gelatinoso y un poco, si queréis, lipomatoso. Esta sería una sección transversal para que veáis este contorno nodular y entonces es una neoplasia que está constituida predominantemente por unas células fusiformes con una tipia moderada, con un citoplasma mal definido, en alguna zona con un cierto aspecto, con un aire un poco fibrilar y salpicadas aparecen estas células más pleomórficas. Esta es otra imagen donde vemos que estas células fusiformes se disponen con un patrón en zonas un poco en forma de fascículos cortos, desordenados, y siempre vemos la presencia de estas células pleomórficas salpicadas. Estas células pleomórficas acostumbran a ser con multinucleadas, algunas tienen un citoplasma amplio sinófilo y otras se presentan como núcleos hipercromáticos sin citoplasma. Aquí os he querido hacer pues, un poco de otros aspectos destacados de la lesión, como es la presencia de estos glóbulos lipomatosos que se van viendo también de forma dispersa por el tumor, pero que no evidenciamos lipoblastos ni una diferenciación ni una zona lipogénica así como muy consistente. También hay algún agregado linfoide perivascular. Y esta es la periferia de la lesión, donde se ve que el tumor va disecando las fibras de músculo, ¿no? Por tanto, tiene unos márgenes infiltrativos y va atrapando estructuras neurales. Y aquí la representación de estas células pleomórficas, un poco para ilustrar que no son imágenes de un lipoblasto pleomórfico, sino que son estas células multinucleadas con amplio citoplasma. Aquí un resumen de los hallazgos porque se va repitiendo a lo largo de toda la tumoración. Entonces, con estos hallazgos y por la localización, pues el planteamiento, en primer lugar, piensas, bueno, primero que no se me escape nada de origen primario del sistema nervioso central. También por la localización, descartar un MPNST, un tumor maligno de vaina nerviosa periférica. Por el aspecto un poco fibrilar, una neoplasia fusocelular con reordenamiento en TRAC. Un tumor fibroso solitario, pensando en que pudiera tener algo ya de componente desdiferenciado,
Y el liposarcoma desdiferenciado, bueno, pues por este patrón que no sabes, que no se te parece a nada y por la presencia de algún de estos glóbulos adiposos entremezclados. Entonces, con este planteamiento de diagnóstico diferencial, pues pedí una batería de inmuno y el resultado fue pues una positividad heterogénea para CD34. Hay células que son claramente positivas, con una intensidad variable, y otras se ven negativas. MDM2 resultó tener una positividad nuclear convincente. Y luego STAT6 sí que es verdad que predomina la tinción citoplasmática, pero se va viendo algún núcleo pues que parece que sí, que pueda ser positivo. CD56 tenía una positividad focal, la trimetilhistona se perdía en torno al 50% de la celularidad y la expresión para INI1 estaba conservada. Los marcadores miogénicos fueron negativos, también fue negativa queratina AE1, AE3 y EMA, S100, SOX10, SS18, ENTRAC, neurofilamentos y la proteína fibrilar glial acídica, con un índice de proliferación Ki67, pues como veis, bajito. Luego destacar que se contaban hasta 4 mitosis en 10 campos de gran aumento y no había necrosis. Entonces, con estos resultados, pues descartas fácilmente un tumor primario cerebral, ¿no? Porque CD56 era focal y no tenía ningún otro marcador de tipo neural. En PNST dices, bueno, pues la morfología es poco habitual, la trimetilhistona no contribuye. Bueno, vamos a dejarlo un poco ahí a la expectativa de a ver qué pasa con este MDM2. La neoplasia fusocelular con reordenamiento en TRAC también la descartamos por la negatividad para S100, SOX10 y en TRAC. El tumor fibroso solitario con esta positividad para CD34 heterogénea, con esta positividad focal nuclear para STAT6, pues bueno, también a la espera de ver qué pasa con esta positividad de MDM2. Y luego, por el mismo motivo de ver qué pasa con MDM2, pues el liposarcoma desdiferenciado, ¿no? Porque, bueno, pues falta demostrar si esta positividad de MDM2 se asocia a una amplificación del gen o a una polisomía, ¿no? O a nada. Entonces, pedimos el estudio de amplificación para MDM2 y vemos que sí, que efectivamente MDM2 está amplificado. Por este motivo, pues en principio descartamos la posibilidad de un tumor de vaina nerviosa periférica, todo y que está descrito la presencia de amplificación de MDM2 en estos tumores, pero no es lo más habitual. La trimetilhistona no contribuye porque hay una pérdida pues, del 50% y la morfología tampoco es la más característica, así que, bueno, pues de entrada lo descartamos. Descartamos también el tumor fibroso solitario por la amplificación de MDM2 y bueno, pensamos, pues una posibilidad es el liposarcoma desdiferenciado. Pero entonces empiezas a darle vueltas, ¿no? Bueno, y esta positividad nuclear que parece convincente en algunos núcleos, ¿qué significado tiene dentro del liposarcoma desdiferenciado? Entonces, bueno, pues está descrito que en el liposarcoma desdiferenciado puede haber también positividad para STAT6, dado que es un gen que se localiza próximo a MDM2 y que a veces incluso puede estar coamplificado. Entonces, bueno, pues el siguiente paso era un poco averiguar estos genes que están próximos a MDM2, qué pasa con ellos, ¿están, no están? ¿Qué papel juegan? ¿Es real esta positividad para STAT6 o nos está confundiendo? Entonces, pedimos estudio de FISH para STAT6, para GLI1 y para DDIT3, que como no tenemos FISH para GLI1 ni para STAT6, lo solicitamos a Isidro. Y el resultado pues, fue que sí, que efectivamente había una coamplificación de STAT6, de GLI1 y de DIT3 junto en DN2 que ya lo teníamos. Entonces, llegado a este punto, dices, vale, muy bien, liposarcoma desdiferenciado, ¿no? Que es la opción que teníamos sobre la mesa.
Pues sí, puede ser porque por esto mismo, ¿no? Porque como MDM2 o en la vecindad de MDM2 se localizan todos estos genes que hemos encontrado coamplificados, pues podría ser un liposarcoma desdiferenciado. Pero, ¿qué otras opciones diagnósticas tenemos? ¿Qué otras entidades se pueden presentar con coamplificación de todos estos genes? Y entonces nos encontramos aquí con el tumor con alteración GLI1. Entonces, llegado a este punto, en el material de biopsia Trucut se hizo el diagnóstico de neoplasia con amplificación de los genes GLI1, MDM2, STAT6 y DDIT3, a falta de poder diferenciar realmente si estábamos ante un liposarcoma desdiferenciado o ante un tumor con amplificación de GLI1. Y para saber realmente con cuál de estas dos entidades nos quedamos, pues necesitamos saber cuál es el número de copias de los dos genes, cuál predomina. Y para esto necesitamos hacer estudio de NGS mediante Childhood. Como teníamos poco material ya en la biopsia Trucut, después de haber hecho múltiples tinciones y estudios de FISH, pues esperamos a tener la pieza para poder hacer el estudio, ¿no? Y una vez que nos llegó la pieza, pues sí que enviamos a Vallebrón para hacer la NGS Childhood, porque es una técnica que sobre todo comprende genes de tumores pediátricos y en San Pau no lo tenemos y lo enviamos a hacer a Vallebrón. Y entonces aquí pues se demuestra que GLI1 tiene 218 copias frente a 21 copias que tiene MDM2. Y con este resultado, pues en la pieza ya se dio el diagnóstico de compatible con neoplasia con amplificación GLI1. Entonces, estos tumores que son recientemente descritos se caracterizan o bien por la presencia de fusiones o bien por la presencia de amplificaciones del gen GLI1. ¿Y quién es GLI1? Pues GLI1 es el Glioma Associated Oncogene Homolog 1, que es un factor de transcripción que forma parte de una vía de señalización conocida con este nombre para mí impronunciable, HET-HOC, que está involucrado en la regulación del crecimiento, diferenciación y proliferación celular. Entonces, las alteraciones que podemos encontrar en estos tumores, como os comentaba, son o bien por un lado fusiones, que es que el gen GLI1 se fusiona con otro partner, el más frecuente ACTB, que es el de la beta-catenina, pero están descritos otros genes. O como en nuestro caso, la presencia de amplificación, que muchas veces se presenta con amplificación de los genes que están en esta región tan próxima del cromosoma 12 que ahora os comentaré. Las características diferenciales, así dos pinceladas entre si tenemos un tumor con fusión GLI1 o un tumor con amplificación, pues la localización. Cuando hay fusión son más superficiales, en la región más de ORL y en gente joven, mientras que los que van con amplificación se localizan en partes blandas profundas, pueden ser incluso retroperitoneales y en adultos. En cuanto a la morfología, los que van con fusión es una morfología más monomorfa, con poca mitosis, sin necrosis ni mitosis, mientras que los que están amplificados tienen una morfología más heterogénea, pueden ser epitelioides, fusiformes, con células pleomórficas, incluso con necrosis y mitosis. El patrón arquitectural, los que van con fusión, es más glomiforme o alveolar, mientras que los que van con amplificación, pues también de tipo heterogéneo. El diagnóstico diferencial, por tanto, los de fusión se parecen más a tumores glómicos, mientras que los de amplificación recuerdan a sarcomas indiferenciados o a liposarcoma desdiferenciado. A nivel inmunohistoquímico no hay ningún marcador que sea específico, lo único, pues esta positividad que te puedes encontrar en los casos de amplificación que llama la atención para STAT6 y DDIT3. A nivel molecular, pues ya hemos comentado, uno tendrá el partner de fusión y el otro coamplificación de los genes próximos. Y el pronóstico, los de fusión se consideran que son de más bajo riesgo y en cambio los de amplificación pues son o inciertos o más agresivos.
Entonces, bueno, ¿por qué es importante reconocer estos tumores? Pues porque cuanto más consigamos diagnosticarlos, pues al final más se definirá esta entidad y más información tendremos para que nos facilite el diagnóstico. Pero sobre todo casos que pueden simular carcinomas o tumores benignos de cara al comportamiento y al manejo. A nivel terapéutico, de momento no hay ningún protocolo establecido, pero bueno, conforme se vayan definiendo, pues podrán explorarse inhibidores de esta vía de proliferación o directamente inhibidores hacia GLI-1. Entonces, respecto a la diferencia o cómo diferenciar o qué nos puede ayudar para decidir entre liposarcoma desdiferenciado o tumor GLI-1. La verdad es que tanto MDM2 como GLI-1 se localizan en el brazo largo del cromosoma 12, en una región que se conoce como una zona amplicón y en la que se localizan diversos genes, entre ellos MDM2, GLI-1, STAT6, DDIT3 y CDK4, de manera que comparten la misma región de amplificación y nos los podemos encontrar coamplificados en las dos entidades, tanto en el liposarcoma desdiferenciado como en un tumor con amplificación GLI-1. Por lo tanto, para diferenciar entre ambas entidades vamos a tener que acabar estudiando el número de copias de los genes amplificados. Y a nivel que no sea molecular, a nivel morfológico o inmunohistoquímico, ¿tenemos algún dato que nos ayude a diferenciar entre ambos? Bueno, morfológicamente, si conseguimos demostrar que hay una zona de componente lipogénico de liposarcoma bien diferenciado, ya lo tendríamos. Pero si solo tenemos el componente no lipogénico en forma de sarcoma, pues no vamos a poder diferenciar entre ambos. En cuanto a la localización, pues si estamos en el retroperitoneo, como siempre decimos, mientras no se demuestre lo contrario, pues lo más frecuente es que sea un liposarcoma desdiferenciado, pero en el resto de localizaciones, pues tampoco te ayuda. A nivel molecular ya hemos comentado cuáles son las características. A nivel inmunohistoquímico, pues también poca cosa, a no ser que tengas un STAT6 o un DDIT3 que digas, ups, voy a seguir estudiando por aquí a ver hacia dónde me lleva. Y ya está, ¿no? Pero al final el hallazgo definitivo para diferenciar entre ambas entidades es o que demostremos un componente lipogénico que nos define el liposarcoma desdiferenciado o que demostremos fusión o amplificación de GLI-1 que nos define pues ya que se trata de un tumor asociado a alteración de GLI-1. Entonces, recomendaciones prácticas, pues ojo, cuando estamos ante un posible liposarcoma desdiferenciado con una presentación atípica, localización atípica o que tiene una morfología que no nos acaba de cuadrar, ¿no? Pensar ojo, no hacer solo el diagnóstico porque tenemos un MDM2 amplificado, sino ir un poco más allá. A partir de aquí se deriva pues integrar la morfología, la localización anatómica y los datos de perfil inmunohistoquímico y moleculares y bueno, y pensar en esta entidad, en los tumores con alteración de GLI-1 cuando estamos ante tumores periféricos o de cabeza y cuello. Y bueno, y cada vez la cabeza nos explota más con todas estas cosas. Muchas Muy bien. gracias. Muy bien, muchas gracias, Ruth. Sí, muy bien, la presentación del caso. Vale. Muy bonito y muy Muy difícil chulo. también, Mm, porque mm. con ese patrón morfológico, sin NGS Exa- al final, Sí, Exacto, bueno, y además porque con el GLI-1, o sea, tampoco es el patrón morfológico que ves descrito en los artículos, ¿no? Te no, agarras un poco ahí pensando porque el que va con mm, amplificación, pues se le permite tener estas células pleomórficas y, mm. y- y alguna mitosis por ahí, pero vaya, en fin. Sí, Ruth, ¿le hicisteis inmuno de Glee por ver el patrón? No A se ver la si- hicimos porque no la tenemos. No la ya, nosotros tenemos. tampoco, Entonces. pero sí que hay en algunos hospitales está, no sé, por ver el patrón Mm. por ver si es Dicen también que es, citoplásico, que es, que es una, nuclear. que es una, que es una tinción compleja de valorar, ¿no? La de Mm. GLI-1, pero Sí, ni es idea, no, complicado. no, no tenemos experiencia. Sí, o que yo el patrón es diferente entre si es por translocación o si es por amplificación. La amplificación
creo que es nuclear y citoplásmico y por translocación o al revés. Es que ahora mismo no me acuerdo, siempre me lo miro, pero nunca sé que el patrón es diferente, por curiosidad. Y luego no sé si hay un artículo de Isidro por ahí de la P16, que no sé si puede ayudar a lo mejor la P16 Sí, junto sí con... que, mira, no la he enseñado, no la he enseñado, pero Mm, sí que tiene una P16 intensa y difusa también. Pero la sí, verdad es que mm, la P16, mira, no sé, es uno de mm, estos marcadores que me confunde y tampoco, mm, tampoco sí, me siento confortable poniéndolo en la balanza hacia un lado o hacia el otro, ¿no? ya. Pero sí que es cierto que en este caso era positivo, sí. Yo creo que Mm, el artículo, ¿no?, que dice Paco sí. es uno vuestro, ¿no? Tuyo y de Isidro, Sí, sí, es en el Sí, mío. lo escribió era de Isidro, sí, habló de la que... combinación del GLI con P16 que parecía que podía ayudar, las dos eran positivas a que fuera GLI o sí, Pero los no lipo sé. también podía tener, creo, ¿no? Creo yo, ¿no? Mm, Uno, sí, al estar sí, cerca. Sí, también lo puede tener, ¿no? Pero es un poco por probabilidad, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, como que te refuerza si tienes 50-50, pues, ¿no? Decantarte a lo mejor hacia un Mm. lado o hacia otro. Si no tuviéramos NGS y imaginando que no tuviéramos molecular. Mm. Mm. Pero bueno, sí. sí, no es, somos, eh, ¿no, Isidro? No sé si quieres decir eh, algo que ah, tú. Sí. nada, sí, sí, no, no, sí, Mm, estoy de acuerdo. O sea, el anticuerpo, la verdad que cuesta a veces que funcione, pero bueno, curiosamente, cuando en las neoplasias que me he estudiado con amplificación de mm, Gli, el anticuerpo habitualmente es positivo en nuclear y o citoplásmico, y sin embargo, cuando es translocación tiende a ser menos positivo. Pero no te va a mm, diferenciar, por ejemplo, si hay una amplificación de MDM2, si es un liposarcoma desdiferenciado, también te puede dar positivo, al mm, igual que la P16. Lo que mm, sí parece ser que cuando hay positividad nuclear intensa, difusa y de GLI y de P16 intensa y difusa, eso es muy sugestivo de si es una neoplasia GLI, sea con amplificación y no con reordenamiento. mm, mm, Pero no lo puedes diferenciar de un lipo desdiferenciado con coamplificación. Y estoy claro, de acuerdo claro. con Ru que si hubiesen visto en este caso una morfología con transición, no hubiera hecho falta hacer toda la retaíla de Fish y de cosas, o sea, hubiera estado muy... O sea, que Ya. el problema es cuando la cosa es pareja en todos los lados. Sí, Gracias. ¿no? Lo que no cuadraba a lo mejor para liposarcoma desdiferenciado era que el Ki era muy bajo, ¿no? Bueno, podía ser un lipo de bajo grado, Claro. desdiferenciado de Mm, bajo grado, pero, mm. ¿no? A lo mejor La localización la tampoco es localización, muy... Sí, no sé. tenía ahí flecos, sí, ¿no? Que dices, hay algo que no acaba de. Mm, Claro, sí, cabeza y cuello. sí, pues sí, Exacto. eso podría a lo mejor ser sí, también alertarnos, ¿no? Que cuando veamos Mm, algo que nos parece un lipo desdiferenciado, pero que no tenga muchas mitosis ni mucho Ki muy alto, poder pensar en que pueda ser un GLI, ¿no? exacto, ¿no? Y junto con una localización atípica, ¿no? exacto. Mm. Mm. Sí. ¿Y la Sí. paciente qué tal está? Pues la Sabemos. paciente, la paciente de momento bien. La paciente ni tiene ninguna recurrencia, ni tiene Vale. metástasis, de Mm, momento bien. de momento está bien. Y Vale, esto vale, ¿no? ha pasado casi un Mm, año y algo. mm, muy bien, muy bien. Mm. Sí, sí, Muy bonito, perfecto. muy difícil. Sí, no, dificilísimo. Vamos, yo esto lo hubiera dado liposarcoma tranquilamente, sí. Sí, 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 Yo sí. también. Yo lo digo la Y, verdad, sí, sí. sí, Como, y una cosa interesante que yo creo que es un caso donde la NGS, bueno, ya sabéis que como morfólogo prefiero muchas veces el FISH, mm, pero es un caso que desgraciadamente no puedo contar el número de copias de MDM2 y SIGLI con el FISH, o sea que no claro, me queda más remedio que acudir a la a la NGS. Es uno de NGS. los pocos Mm, casos mm, que es imprescindible aquí para la diferenciar entre un NGS, sí. diagnóstico y otro. Sí, porque eso es clave, ¿no? El número de copias al final de Efectivamente, MDM2 o de GLI. efectivamente. Mm, mm, muy bien, Muy bien. pues Pues, si muchas queréis, gracias. Mm, Vale, gracias. gracias, Ruth. Muchas gracias, Ruth. gracias. Gracias, Eh, Rulo. pues pasamos a la siguiente ponente. Ya es Adriana Díaz Vamos a ver, a ver, Granados. ¿tienes esto? ¿Estás encendido? Sí.
Cuando presentó el caso en octubre en Imperas, era todavía residente en el Valdebrón y ahora está de adjunta en el Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Entonces, Adriana, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Sí. A ver, comparto pantalla. Auriculares, mira a ver ahora. Es que se escucha. Vale. ¿Es ¿Se el ve? de ella? ¿Sí oyes? Nada. Ok. ¿Ven Pero la desde pantalla? aquí. No. Todavía. Sí. Esto es de San Juan de Dios. Ah, lo pongo, no importa. Dice el que no le puede. Julia, tienes el micro activado. Vale, Julia, creo que ya está. ahora. Ah, Bien, bueno, pues el siguiente caso trata de un hombre de 74 años con antecedente de nefrectomía izquierda en 2020 por un carcinoma renal de patrón sarcomatoide. Tuvo una recidiva pulmonar a los 17 meses y se realizó resección nuevamente. El mismo año realizan también una prostatectomía por un adenocarcinoma prostático sin evidencia de enfermedad. Sin embargo, en el TAC de seguimiento en 2024 tiene una imagen sólida. Un segundo que quito esto de aquí. Ahora sí. Es que se me ha salido la pantalla. Y yo no la veo. Ahora, ¿sí? Sí, lo vemos. Vale, perfecto, perdona. Bueno, le hacen el TAC de seguimiento en 2024 y detectan una imagen sólido-quística a nivel retroperitoneal adyacente al músculo de psoas izquierdo, que en el contexto de este paciente pues es sugestivo de un implante tumoral. Y en junta médica deciden realizar la resección completa de la lesión sin una biopsia previa. Por tanto, la pieza de resección nos llega a nuestro servicio de anatomía patológica y observamos esta lesión lobulada o polilobulada de unos 4 centímetros aproximadamente, que al corte esta parte de aquí se correspondía con un área sólida de consistencia carnosa, de coloración blanquecino-rosácea, y esta zona de aquí más hemorrágica, con un poco de tejido adiposo, se correspondía con un área quística de un contenido hemorrágico que histológicamente pues, se correspondía con ello, una zona como pseudoquística, con inflamación y tejido adiposo. En la histología de las áreas más sólidas se correspondía como con una proliferación densamente celular, dispuesta en sábanas, que no estaba encapsulada y que, como vemos aquí, parece que infiltra la grasa, y también igualmente seguíamos viendo estos espacios quísticos o pseudovasculares con extravasación hemática. A mayor aumento llama la atención el notable componente inflamatorio que se observa incluso con formación de folículos linfoides, que bueno, que a este aumento ya sí que lo podíamos intuir. También observamos dentro de esta inflamación celularidad plasmática y alguno que otro polimorfo nuclear también podíamos encontrar. Así que por debajo de todo este infiltrado inflamatorio empezamos a observar o van apareciendo estas células tumorales con unos núcleos muy regulares, con una cromatina vesiculosa, con nucleolos evidentes, con algunos pliegues nucleares, por ejemplo, como esto por aquí. Y los citoplasmas pues son eosinófilos, anfofílicos, como vesiculosos también, y empezamos a ver imágenes también en toda la lesión de binucleación, como esto por aquí, aquí, y también característicamente empiezan a notarse unos núcleos que son un poco más atípicos, algo más ya muy pleomórfico, con otras células que también tienen unos citoplasmas un poco más amplios, como más hipereosinófilos, incluso granulares, con unos núcleos bastante más hipercromáticos y también muy pleomórficos. Y todo esto también entremezclado con fibras colágenas, ¿no? Hemos contabilizado 9 mitosis en 1,7 milímetros cuadrados y no encontramos, no observamos necrosis. Así que con toda esta descripción microscópica, pues nuestro principal diagnóstico diferencial fue encaminado a descartar neoplasias de estirpe linfoide,
Por ejemplo, como un linfoma Hodgkin, pues teníamos estas binucleaciones que parecían como células lacunares, un linfoma difuso de células B, por ejemplo, un linfoma anaplásico de células gigantes. Sin embargo, todo el perfil inmunohistoquímico que realizamos resultó completamente negativo, así que pues hemos descartado casi que por completo un origen linfoide. Así que encaminamos el diagnóstico diferencial un poco hacia las neoplasias que están acompañadas de un infiltrado principalmente linfoplasmocitario, como por ejemplo el tumor miofibrolástico inflamatorio, que bueno, nos gustaba la localización retroperitoneal, pero bueno, la edad es muy raro un tumor miofibrolástico en mayores de 50 años y la verdad es que nuestra tumoración es demasiado pleomórfica para un miofibrolástico inflamatorio. Y si bien como vemos aquí en esta imagen, sí que puede tener estas células que son ganglion-like en el miofibroblástico y que podrían parecerse un poco a nuestras células, pero pues nos gustaría ver un poco más de celularidad menos atípica, un poco más fusiforme, un poco más dispuesta en haces, son así, pero más hipocelulares. Y si bien es cierto que existe una variante del miofibroblástico inflamatorio que es epitelioide, característicamente tiene mucha inflamación de tipo polimorfonuclear y tiene una matriz mixoide bastante muy abundante, que pues no es nuestro caso. Y además, bueno, la inmunohistoquímica tampoco nos apoyaba a nuestro diagnóstico y tenemos una actina de músculo liso, una desmina y una LK negativo. Así que bueno, bien, Hornig en su libro ya nos decía, si te parece un miofibrolástico, pero es demasiado atípico o pleomórfico, hay que ir a pensar directamente en un sarcoma. Y bueno, un leiomiosarcoma inflamatorio, por ejemplo, no tenemos ya marcadores musculares y bueno, lo hemos descartado y morfológicamente pues tampoco. Así que nos hemos ido a pensar directamente a los sarcomas de estirpe dendrítica, por ejemplo, como el sarcoma de células dendríticas folicular, que tiene un infiltrado linfoplasmocitario muy prominente. La localización no nos gusta mucho porque es más típico que se encuentre en los ganglios linfáticos y las localizaciones extranodales son más de tipo gastrointestinal o a nivel de amígdalas, por ejemplo. Entonces, bueno, no nos gustaba mucho. Sin embargo, bueno, morfológicamente sí es cierto que el sarcoma de células dendríticas puede tener estas células epitelioides como en el ejemplo, así con los núcleos vesiculosos, con los nucleolos prominentes, los citoplasmas eosinófilos, pero realmente es más típico que encontremos una célula más ovoide, fusocelular y más dispuesta en un patrón como estoriforme o un poco más Worley-like, ¿no? Como un poco más meningotelial. También existe una variante dentro de este sarcoma que es el pseudolinfomatoso o pseudoinflamatorio, que también tiene como este infiltrado muy marcado y es muy difuso y de hecho ensombrece un poco las células neoplásicas, que bueno, puede ser nuestro caso que es muy exuberante. Sin embargo, sigue manteniendo este patrón un poco fascicular que no tenemos y casi que esta variante, su aparición es casi que exclusiva de hígado y vaso, que no es nuestro caso. Y bueno, tampoco tenemos marcadores dendríticos, tenemos CD21, 23 negativo. En estos sarcomas el 50% son EMA positivos, que en nuestro caso tampoco. Y de momento pues tenemos todo negativo, así que hemos pensado también en un sarcoma de esta estirpe que además del infiltrado tuviese mucho pleomorfismo como en nuestro caso, por ejemplo. Y entonces tenemos el sarcoma reticular fibroblástico, que ya es extremadamente raro en adultos, pero bueno, esta celularidad nos gusta un poco más, así más poligonal, más pleomórfica, con el citoplasma un poco más amplio, eosinófilos, con estas fibras colágenas también entre medio, que bueno, podría hacernos pensar también en nuestra tumoración. No tienen marcadores o un perfil inmunohistoquímico específico, pero pueden marcar actina de músculo liso y desmina que no tenemos. Y hemos hecho un S100 aquí porque el sarcoma reticular fibroblástico morfológicamente tiende a solaparse con el sarcoma de células dendríticas interdigitante. Y la diferencia entre los dos es que el interdigitante es S100 intensamente positivo y difuso, y pues en nuestro caso tampoco. Así que también ha sido descartado, por más extrañísimos que fuesen.
Y así que, pues nada, nos hemos ido a explorar la histocitosis de células de Langerhans ahí agarrándonos, aferrándonos a algunos pliegues nucleares que veíamos. Sin embargo, nos faltaba un poco más de eosinófilos en la muestra. La localización no nos gustaba tampoco, la edad tampoco. Y pensando en el sarcoma de células de Langerhans, que también es muy raro, pero bueno, es más un pleomórfico, pero me sigue faltando eosinófilos. Ya teníamos un S100 negativo, CD1A negativo y Langerina pues también ha sido negativo. Así que yéndonos también por este lado muy pleomórfico, nos recordaban estos núcleos así muy hipercromáticos, muy feos del sarcoma histocítico. Sin embargo, este paciente no tiene antecedentes de linfomas previos, como por ejemplo linfomas foliculares o de células del manto o alguna leucemia linfocítica crónica que nos haga pensar en una transdiferenciación hacia un sarcoma histocítico. Y bueno, marcadores tampoco hemos tenido, CD68 y 163 completamente negativos. Así que agarrándonos a otros hallazgos histológicos como que teníamos en nuestro caso, como los espacios pseudovasculares, hemos pensado en un histiocytoma fibroso angiomatoide, por ejemplo. Nos gustaba en nuestro caso el infiltrado linfoplasmocitario, pero pues, nos hubiese gustado más que fuese un poco más periférico de la lesión. Sí que tenemos espacios pseudovasculares, pero en nuestro caso nos falta un patrón un poco de crecimiento más sincitial, más multinodular, como en el histiocytoma fibroso angiomatoide, por ejemplo. Ya teníamos todos los marcadores negativos, nos faltaba el CD99, que también ha sido negativo y pues tampoco nos apoya este diagnóstico. Así que a este punto de la vida nos vamos quedando sin opciones y ya hemos descartado un origen linfoide, un origen dendrítico histiocytario y algunas neoplasias que se acompañan de un infiltrado inflamatorio prominente. Así que nos queda más que intentar descartar un carcinoma teniendo en cuenta los antecedentes neoplásicos de este paciente, pero hemos tenido una queratina, una pancitoqueratina cóctel negativa, el PAX8 teniendo en cuenta la neoplasia renal que tuvo el paciente que es negativo y un NKX 3.1 teniendo en cuenta el antecedente de la próstata que también ha sido negativo. Así que como última opción teníamos descartar un melanoma, ya teníamos un S100 negativo, pero hemos ampliado un poco los marcadores melanocíticos que también han sido negativos. Así que en este punto de la vida nos quedan dos opciones, o llorar o rezar muy fuerte a Fletcher y preguntarle al maestro qué tenemos que hacer. Y pues nos ha contestado. Así que hemos vuelto nuevamente a revalorar la histología y hemos vuelto nuevamente a la hematoxilina y a revisarla con mucho cuidado. Y pues, si recuerdan esta zona de más lipomatosa, ¿no? Como de infiltración de la neoplasia, íbamos encontrando imágenes como estas que tal vez nos hacían recordar o eran muy sugestivas de un lipoblasto. Así que, volviendo al algoritmo básico de la vida, de un hombre mayor con una lesión en retroperitoneo, pues lo primero que hay que pensar es en un liposarcoma. Y pues con este componente indiferenciado, pues nos queda buscar la parte bien diferenciada o la zona de transición. Así que hemos revisado estas zonas como estos tabiques fibrosos en busca de unas células como mesenquimales más atípicas y pues más o menos hemos ido viendo algo como esto. En esta zona vemos esto aquí, un poco más hipercromático esto quizás. En esta zona de aquí hemos encontrado ya esto que es un poco mucho más atípico y más evidente. Así que, bueno, podría esta zona ser bastante más compatible con la zona bien diferenciada de un liposarcoma desdiferenciado. Y bueno, la zona, la edad, todo nos cuadra un poco más, así que pues es muy sugestivo de ello. Hemos hecho un MDM2 que ha resultado positivo y evidentemente con sobreexpresión en toda esta celularidad muy atípica y como vemos es negativo en la celularidad linfoide. Y también en la zona del componente bien diferenciado, donde veíamos estos tabiques, estas zonas, estas células más atípicas, pues también ha sido positivo. Así que lo hemos confirmado mediante un FISH de MDM2 que ha resultado amplificado, como vemos aquí. Así que finalmente nuestro diagnóstico fue de un liposarcoma desdiferenciado con marcado componente inflamatorio o pseudolinfomatoso de alto grado. Y bueno, lo bonito de este caso y como mensajes para casa es que, bueno, el liposarcoma desdiferenciado puede tener un marcado componente inflamatorio,
porque sí que tenemos como muy interiorizado la variante inflamatoria del liposarcoma bien diferenciado, pero no la del liposarcoma diferenciada, y pues es una variante histológica que tenemos que tener en cuenta y que por tanto tendríamos que incluirla dentro de los diagnósticos diferenciales de neoplasias asociadas a un componente inflamatorio, pues porque así nos evitaría dar tantas vueltas como hemos hecho nosotros en este caso, por ejemplo, y nos evitaría errores diagnósticos, por ejemplo, retrasos diagnósticos o en este caso que era un liposarcoma y confundirlos con linfomas, sarcomas o incluso tumores inflamatorios más benignos por eso. Y ya está. Muchas gracias. Muy bien, muy interesante y muy bien presentado, Adriana. Muy Al bien. final, mira, parece que hay una, a ver, no Y veo bien. para pregunta o algo en el chat. Sí, pone, ¿y por qué se llama desdiferenciado y no la variante inflamatoria de un lipo bien diferenciado? Bueno, yo creo que no hemos encontrado ninguna inmuno que nos permitiese y yo creo que no tiene un componente lipogénico dentro de esa parte bien desdiferenciada para decirle que es un bien diferenciado. Mm, Vale, es que, pues, gracias Adri, es que yo recuerdo algún caso que antiguamente, cuando eran así masas muy grandes de retroperitoneo, que incluso quitaban bolas y me decían, es una adenopatía retroperitoneal. Y lo analizábamos y decíamos, a ver, no es una adenopatía porque no tiene la cápsula y que realmente parecía algo hematológico y luego te fijabas en el tejido adiposo de alrededor y decías, coño, pues aquí hay pues, un poco lo que os ha pasado a vosotros, de decir, Sí, uy, qué mala pinta, que estos son lipoblastos. Y al final, igual, ahora estaba pensando si lo hacíamos mal, realmente no veíamos ninguna parte de nódulos desdiferenciados, simplemente que veíamos un liposarcoma bien diferenciado con áreas concentradas de infiltrados así, de estirpe como linfoide. Es verdad que no se veía tanta estirpe mesenquimal, que a lo mejor puede ser que sea la clave de dendríticas, porque tú tienes ahí muchas sí, como afusocelulares, ¿no? Que dices, ¡buah! Esto lipoblasto no es y linfocito tampoco. exacto. O sea que igual por eso a lo mejor dices, pues ya, vale, pues era un poco por saber si era por eso. Vale, gracias. De nada. es un caso complicado, sí, porque el diagnóstico diferencial es con una lesión hematológica. Sí, porque la verdad parece algo hematológico, Es otra, morfológicamente, sí, sí. o que es otra vez un caso que el patrón morfológico despista un montón. Mm, Que es verdad que mm, siempre ya te vas a la localización, ¿verdad? Retroperitoneo, pero el sí, patrón, la morfología, pero para nada. Claro, imagínate la BAG. Imagínate la No, baja. sí, claro, La una BAG solo en la un horrible. parte esa, caso. sí. Si no tienes si te quedas en la parte indiferenciada, pues creo que lo sacarías como de neoplasia indiferenciada, pleomórfica, porque no puedes decirle otra cosa. Sí, igual por la localización a lo mejor le pides el Le pides MDM2, un pero lo MDM2, pero único claro, Eh, después de por toda ser la vuelta que, retroperitoneo. sí, Sí, esa, después de toda la vuelta que hemos dado, sí, o sea, si lo primero que ves, llama la atención es mm, que es tan inflamatorio que mm, te lías y te vas a pensar en neoplasias hematológicas totalmente. mm, mm, Pero bueno, luego lo bonito es como si volvemos a lo básico, ¿no? mm. De la edad de del paciente, ¿no? La localización. O Sí, sea, estos pacientes suelen tener adenopatías. O sea, suelen tener además adenopatías más grandes que también pueden confundir y ayudar a pensar en que pueda ser un linfoma cuando hay más adenopatías. No lo sé, lo pregunto. ¿Tenía más adenopatías el no, en paciente? principio no, en el Tenía una TAC más. previo no tenía, en el de Mm, control ahora. Parece que tiene una adenopatía, pero tiene como un divertículo, entonces lo han asociado y está anexo al divertículo, lo han asociado mm, más al divertículo y en principio no tiene adenopatías. mm. mm. ¿Le dieron radioterapia en esa zona o algo por los neoplasias previas o no? Le hicieron quimio por la neoplasia. Quimio. Sí, cuando Vale. le hicieron la resección de la metástasis pulmonar, le dieron ipilimumab y otro más, algo así. Pero solo le Ah, dieron quimio, no le dieron. no De sé, hecho, si no. claro, Mm, pensaban al principio que era
como justo fue el riñón izquierdo, que es justo la zona donde tenía todo ello, pensaban que, bueno, que el realce del TAC y toda esta zona eran como restos posquirúrgicos o algo. Ya. Entonces, Mm, hicieron TAC de control, pero bueno, la lesión crecía, disminuía, pero porque tenía el componente quístico, que imagino que sangraba, disminuía de tamaño, hasta que dijeron, pues no, puede ser otro implante. Y bueno, mm, también queda la duda porque no teníamos la histología previa del riñón, ¿no? Y ellos ponen, bueno, que era una neoplasia renal con un componente sarcomatoso. Pues mm, también te Ah, queda o sea, la duda, no pudisteis, no teníais vosotros la previa no, del pues te queda carcinoma. la mm, duda si previamente Ya, también ya, ya, ya. puede que sí, tuviese el lipo desdiferenciado, bueno, no lo sé. Ya, mm, sí, 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 sí. Es verdad. Ahí Sería nos queda interesante una. hacerle el meme de M2 en la previa, por si acaso, ¿no? Sí, exacto. Carcinoma exacto. sarcomatoide. Sí, Sí, sí. Muy bien. hay Muy interesante. preguntas, Hay hay más preguntas. preguntas por aquí, Adriana. Mira, Sí. hay una que es, ¿qué aspecto presentaba el componente sarcomatoide del tumor renal? Te preguntan. Claro, es que no lo sabíamos. Estaba, era de otra institución y bueno, intentar con los cirujanos que pudiesen traer la biopsia previa para revisarla pero no hubo cómo, así que nos hubiera encantado mirarla como para compararla. Pero bueno, a nivel pulmonar también ponían que era de origen renal, entonces Mm, bueno, nos hemos creído que sí que sea una neoplasia mm. renal. Ujú. ¿Y la evolución? Pregunta Juan. La La evolución evolución, bueno, el último tag que tiene, como te comentaba, pone un realce en la grasa perizoas, que es toda la ya. región quirúrgica, pero ellos lo interpretan todavía como restos posquirúrgicos, entonces no han intervenido nuevamente, está en seguimiento y de momento está allí. No operaron el año pasado y creo que, bueno, este año tendrá el La, nuevo control con nuevo tag, a ver cómo está, pero la bueno, masa que se resecó era de 9 milímetros. eran 4 centímetros. Ah, 4 centímetros. Vale, es que lo preguntaban en el chat y me ha parecido que era un poco más. Y en Vale, el vale. TAC creo que estaban midiendo como la parte quística, ¿no? Que era la que iba como aumentando y disminuyendo de tamaño, porque en primera Ujú, instancia tenía 12 milímetros y luego 9, pero por eso los despistaba y decía, bueno, es un quiste, algo posquirúrgico, pero pues sí que tenía un componente ujú, sólido. Entonces toda la lesión entre el componente sólido y quístico eran 4 centímetros. mm. Y ha Sí, sido. Hola, hola, perdonad, soy Xavi San Juan. Pues también el caso es muy interesante, el aspecto morfológico realmente es muy interesante y confunde con el linfoma, ¿no? Y ciertamente yo, atando cabos, entre que parece un linfoma y que mide 4 centímetros, yo tampoco, como comenta aquí, no sé quién ha sido, Juan Tardío, tampoco he visto nunca un liposarcoma desdiferenciado de 4 centímetros, suelen ser grandes. Y justamente el linfoma es con lo que se confunde el liposarcoma bien diferenciado e inflamatorio, ¿no? Lo que pasa es que este es salvajemente inflamatorio, o sea, es muy, muy inflamatorio. Entonces, que pongo la cámara que así se me ve. Y vamos, no sé, yo en principio he pensado como en PAR, que también igual lo hubiera sacado de bien diferenciado inflamatorio, aunque es muy inflamatorio, no se ve el componente lipomatoso casi, pero son esas células tan atípicas y Hodgkin-like que has enseñado. Y luego en la última diapo que has enseñado, cuando ahí sí que se veía un componente lipomatoso en la periferia, Sí, que debe ser liposarcoma. sí. No sé, es... sí, Sí, habría que ver la pieza renal, ¿no? De la pieza quirúrgica, porque a lo mejor igual es un resto, ¿no? No De la periferia, de ¿no? de un lipo previo. de Sí. un lipo previo, ¿no? Mm. Mm. Y pone Isidro también ahora, sería interesante descartar que el tumor renal es un componente, o sea, un componente epitelioide y o sarcomatoide del liposarcoma, ¿no? Desdiferenciado. Mm. Mm. Sí, sí, es un poco la misma línea, ¿no? De ver si A ver, tiene como una relación con la previa o sí, lo que pasa es que eso si no tiene la muestra no lo vamos a no lo si va a no, no poder lo podremos saber, a demostrar. quedaremos ahí con la duda. Nos queda- Exacto. bueno, Muy bien. pues Adriana, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas Y gracias. Gracias. muy bonito Muchas, presentado. Gracias. Muchas gracias. muchas
mucho. Bueno, y nuestra tercera ponente es Martina Kuprinska, patóloga en el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Tenerife. Hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. A ver. ¿Ahora se ve bien? ¿Se ve bien? Sí. Sí, todo bien, todo bien. Entonces vamos con el caso. Es una paciente mujer de 67 años. De los antecedentes personales solo destaca hipertensión arterial y un episodio reciente de tromboembolismo pulmonar con ingreso a un hospital privado donde se realiza un TAC y donde de manera incidental se observa esta lesión enorme abdominal. Luego la paciente acude a nuestro hospital y en las pruebas de imagen se describe una masa enorme de casi 20 centímetros de diámetro que parece depender del parénquima renal, que conecta con la fascia perirenal y también infiltra la vena renal. Luego, en estudio de extensión no se observaban lesiones hepáticas ni pancreáticas, pero sí había una lesión expansiva en la base pulmonar que era sospechosa de metástasis. Y a la paciente se ha pinchado en 2 intentos y después del segundo intento nos llegaron 2 cilindros fragmentados, entonces con un material bastante artefactado y desgraciadamente la mayor parte de dicho material era necrótico. Sin embargo, había básicamente 2 fragmentitos viables. Ya a pequeño aumento podemos ver que la proliferación tumoral se ve bastante celular y bastante azul. A gran aumento vemos que la celularidad proliferante tiene morfología a lo mejor epitelioide. Los núcleos son bastante hipercromáticos, no se observa nucleolo y vemos cierta anisonucleosis, pero no hay pleomorfismo. El estroma no es muy prominente, pero se observan los capilares frecuentes y las capilares forman esa red rica por todo el espesor de fragmentos que nos llegaron. Y también podemos ver que las células tumorales intentan formar una especie de nidos, trabéculas. La actividad mitótica no era muy frecuente y además el tumor era claramente muy necrótico. Entonces, dada la localización y sospecha clínica de lesión primaria renal, pues había que descartar como primeras opciones todos tipos de carcinomas de la zona. Y así hacemos un montón de diferentes tinciones inmunohistoquímicas que nos resultaron negativas. Entonces, la pancitoqueratina, TAP5-2, PAX8, inhibina, WT1, TTF1, todo era negativo, pues en principio los carcinomas se ha descartado. Y luego continuamos con CD45, SOX10, Desmina, MIOD1, NKX2.2, que también salieron negativos, mientras que INI era normal, conservado. De todas estas tinciones, GATA3, las células tumorales presentaban expresión de GATA3 difusa, pero no muy intensa,
podemos compararlo con los linfocitos que tienen una expresión muy intensa. Y también observamos expresión muy focal, no intensa de CD56, cromogranina A y sinaptofisina. Sin embargo, INSM1, que es el marcador más específico para lesiones neuroendocrinas, era completamente negativo. Con CD34 se resalta bien el patrón vascular, que bueno, presenta algo que se parece un poquito al patrón hemangiopericitoide, pero la proliferación tumoral era completamente negativa. Y con tinción para STAT6 vemos una positividad difusa, pero citoplasmática. Entonces, seguro que no es una positividad que nos apoye el diagnóstico de fusión génica que esperamos de ver en tumor fibroso solitario. Sin embargo, existe una positividad aberrante. Con todos estos hallazgos hemos descartado pues varios tipos de carcinoma, mesotelioma, melanoma, linfoma. Entonces ya pasamos a tumores de tejidos blandos. Y dada la morfología y la localización, o sea, o primario renal o podría ser también retroperitoneal realmente. Entre todas las posibilidades nos quedamos ante un liposarcoma desdiferenciado y también tumores con alteración de GLI1. En este momento hicimos un poquito de búsqueda de la literatura. Bueno, la verdad que en nuestro servicio no tenemos ni FISH ni inmuno para GLI1, pero gracias a revisar varios artículos, pues de una manera indirecta, decidimos para demostrar una amplificación de GLI1, pues hicimos la ciclina D1. La sobreexpresión de GLI1 también aumenta la expresión de ciclina D1, entonces de una manera indirecta podríamos confirmar o por lo menos apoyar que estamos ante un tumor GLI alterado. Y también B16, que ya se ha comentado antes, su expresión difusa y fuerte se observa con frecuencia en los tumores que tienen amplificación de amplicón de brazo largo de cromosoma 12. Y en nuestro caso, pues la ciclina D1 sí que nos salió fuerte y difusa. Y también P16 nos presenta una expresión fuerte y difusa. Y por supuesto había que hacerle también estudios de biología molecular y antes de todo para descartar amplificación de MDM2 que se ha confirmado con el FISH. Entonces ya Ruf nos comentó y explicó por qué existen estas dudas, ¿no? ¿Por qué podemos observar con amplificaciones? Es porque todos esos genes tienen locus muy cerca uno de otro y la verdad que en la situación que estamos ante un tumor que tiene coamplificación de todos o algunos de estos genes, pues no es tan infrecuente, pero claro, la única manera para observar o medir o intuir, orientar, sería
cuál es el driver en esta situación, sería estudiar el número de copias de todos los genes, pero en este caso, en nuestro caso, el tumor era irresecable y el material que teníamos era muy escaso. Entonces, otra vez hicimos una búsqueda de bibliografía. En principio, bueno, vale la pena recordar que también algunos carcinomas sarcomatoides pueden presentar amplificación de MDM2, pero normalmente los carcinomas, cuando se ponen tan feos, son más pleomórficos. Nosotros tuvimos esa morfología epitelioide, bastante monomorfa, en trabéculas, nidos, algo que de hecho ahora se describe como una morfología tipo tumores alterados. Pero claro, si tenemos datos que nos apoyan un poquito la amplificación de GLI1 y confirmamos que tenemos MDM2 amplificado, ¿cómo salir de esta situación si no podemos realizar NGS? Pues tuvimos varios signos que estamos ante una lesión muy agresiva por el tamaño de la lesión, por la expresión de GATA que se asocia con el pronóstico pobre en sarcomas, que si tenemos un liposarcoma desdiferenciado con morfología epitelioide, muchas veces esos tumores tienen un curso muy agresivo también. Y además, como recordamos, el STAT por inmuno nos salió positivo difuso, pero citoplasmático, y de hecho en liposarcomas que presentan coamplificación con STAT6, muchas veces observamos esa positividad aberrante o citoplasmática o nuclear, pero normalmente STAT6 no sale tan fuerte y difuso como en tumor fibroso solitario, sino más variable. Por suerte encontramos al final este artículo que nos ayudó un poquito a orientar la lesión, que habla de un tumor también primario renal con morfología que se parece muchísimo a unas neoplasias GLI amplificadas, pero realmente se trataba de un liposarcoma desdiferenciado. Y en este caso se ha confirmado con FISH co-amplificación de todos los oncogenes más importantes de la región del brazo largo de cromosoma 12. Y además este tumor tuvo curso muy agresivo con metastasis pulmonares y fallecimiento del paciente en pocos meses. Pues gracias a este artículo orientamos nuestro caso también a liposarcoma desdiferenciado con aparentemente morfología similar a los tumores GLI amplificados. Y desgraciadamente la paciente también, en nuestro caso, desarrolló las metastasis pulmonares y falleció en pocos meses después del diagnóstico. Y para terminar, solo quiero presentar este trabajo que encontré, donde se ha secuenciado casi 500 casos de liposarcomas bien diferenciados y desdiferenciados, y aparentemente más o menos 20% de los sarcomas desdiferenciados pueden presentar coamplificación de varios genes que se encuentran cerca de MDM2 y CDK4. Y siempre hay que considerar un liposarcoma cuando estamos bien diferenciado o desdiferenciado, cuando estamos en la
región del retroperitoneo y más o menos 12% de los casos de estos liposarcomas que presentaban coamplificación de varios genes presentan la morfología similar a los tumores con alteraciones en GLI1. Entonces, realmente, dentro de lo raro, no es tan totalmente raro y hay que tener en cuenta que los sarcomas desdiferenciados que son epitelioides pueden ser similares a los los tumores GLI alterados y también esto puede indicar un curso agresivo. Pues gracias. Muy bien, gracias. Muy chulo el caso. Este es un caso que parece un GLI y acaba siendo un liposarcoma, ¿no? Y el de Ruth es al revés, parece un liposarcoma y acaba siendo un GLI. Que Y, parece y que se haya en- puesto de acuerdo. una pregunta, ¿y no os habéis planteado hacer la NGS a este caso por ver el número de copias, por ver si hay más copias de GLI o más copias de MDM2? No, al final, porque se hizo, bueno, mucha inmuno y además desde el principio la cantidad del tumor era muy Sí, pequeña de la que disponemos, pues al final lo sacamos un poquito solo con inmuno y con FISH, sin hacer Sí. más. Claro, como no hay muestra ya del tumor resecable, ¿no? Que no se ha hecho cirugía, pues no hay. El problema es que no hay más material. Muy bien. Martina, ¿y radiológicamente se veía componente graso? Por curiosidad. No, No, no tiene por qué, pero... Pues realmente en las pruebas de imagen no se ha comentado nada de un componente lipogénico, pero también, bueno, los liposarcomas desdiferenciados realmente algunos pueden ser completamente no lipogénicos. Y la verdad, eso ya es cuestión un poquito de probabilidad y conjunto de los hallazgos, porque claro, no tuvimos la lesión entera para estudiarla bien y confirmar todo. Es un caso muy Mm. chulo, en la que al final te has tenido que valer eso, ¿no? De la localización, de la evolución, de Sí. los datos clínicos, ¿no? Que al final es súper importante para... Tenía Claro. un tenía un Ki-67 alto o bajo. Tenía muchas Eh, mitosis. Pues Que no. creo que Ki-67 no se ha llegado a hacer en ningún momento, pero mitosis eran muy infrecuentes, que seguro que menos de 10 por 10 campos de gran aumento. Entonces no era muy, o al menos en estos En fragmentos ese que fragmento, tuvimos. ya. Mm, ujú. A ver, no sé si en el chat hay alguien. Y luego encontraste el artículo justo para... No, la verdad que era Sí. pues suerte, totalmente suerte y algo que nos ayudó muchísimo porque claro, la verdad que se veía similar. Lo que pasa que, bueno, todos los compañeros que son autores del artículo tuvieron un truco bueno y nosotros un poquito los fragmentitos escasos, pero bueno, nos ayudó. Se sacó como sarcoma, con un comentario que, dado todo el contexto clínico, es más probable sarcoma, o sea, liposarcoma Como un caso muy interesante. Aquí también el diagnóstico de diferencia con la morfología es un tumor de célula redonda, ¿no? Atípico, pero bueno, también estaría dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? A lo mejor. O sea, Sí, un tumor, pues esto, o BECOR o con una translocación de WS con un... pero lo hicimos por FISH y no había Sí, que translocación era todo negativo, sí. Pero por la morfología digo que también... Claro, sí, eso entraba también Mm, en el diagnóstico diferencial. ujú. No, era complicado y claro, no, Sí, era la complicado. verdad que no podemos estar seguros es esta lesión, pero es la más probable en el contexto de todo, ¿no? Sí, Totalmente. muy bien, Muy bonito y muy muy difícil bonito, también. muy chulo el caso. Muy chulo. La verdad es que, como decía Gemma, sí, los casos han
han sido los tres parecidos, pero bueno, se han complementado muy bien, porque son Sí, el grupo diferentes parecía. morfologías y que engañan o sea, morfologías que parecen una cosa, pero luego realmente son acaban siendo otra. Sí, Mm. totalmente. Sí, Este con el patrón epitelioide también despistaba, ¿no? Despistaba muchísimo. bastante. Y si Mm. te dicen que es primario renal, claro, primero te Sí, enfocas en esta información, pero bueno, hay que claro. tener en cuenta todos los datos siempre. Sí. Sí. Muy chulo, muy, muy bonito. Muy bien. No sé si hay alguien que tenga alguna Muchas pregunta gracias. en la audiencia. Parece que no. No, yo iba a preguntarle lo que le has preguntado tú, Paco, de qué valor le dábamos al número de copias, que si lo había podido hacer, porque como en el caso de Sí. Ruth parecía que hubiera un poco decantado el diagnóstico, pues que el que predominaba era el Sí. GLI, pues un poco por saber si aquí a lo mejor predominaba el MDM2, no sé, por eso. Mm. Bueno, puedo Sí. revisar y ver si se podría recuperar un poquito pero no sé, la verdad, que si tendremos suficiente material para Sí. hacerlo. Sí, Pero, si queda poco, posiblemente no se pueda hacer. ujú. Mm. No, porque eran esos dos fragmentitos milimétricos que enseñé al principio, pues no Mm. creo que era viable. Ujú. Muy bien. Bueno, gracias. Muchas Bueno, gracias, Martina. muchas gracias, Martina. Gracias. Bueno, Paco. Bueno, pues nada, Seguimos entonces. muchas gracias a todos por vuestra atención y por participar en esta sesión de Imperas. ¿Y qué más? Y ¿Qué muchas, quieres decir algo? nada, muchas gracias a todos y también eso, a Cleo y Isidro por haber contado con todos nosotros. A mí me parece que han estado muy bonitos los tres casos, muy interesantes. La verdad es que Y, sí. Mm. Sí, la verdad es que los casos muy interesantes y son muy didácticos, ¿no? Sobre todo para aprender y sobre todo pensar en cosas que a lo mejor con la morfología pues no te planteas y que plantearse. Tanto el caso de Ruth como el de Martina como el de Adriana han sido, la verdad, es que casos donde la morfología, la verdad es que eh, era difícil de saber el diagnóstico solo con la hematoxilina eosina en estos casos. en el retroperitoneo, eso que siempre, ¿no? Yo ya se me va a quedar que siempre hay que pensar en el lipo, aunque no lo parezca. Exacto, sí. Siempre. Sí, nada, liposarcoma. Bueno, Muy bien. pues nada, pues nos vemos en la Pues, próxima sesión de Imperas. O a ver sí, si no nos sé vemos. qué día será el próximo sesión Imperas en febrero. Isidro, ¿tú sabes qué día es? No me acuerdo. Sí, creo que es bueno, lo enviaré, no me acuerdo, creo que es el 24 de febrero Mm, y será interesante como esta. Dará una charla Luis Casanova de Luxemburgo sobre, él va a hacer una presentación de casos y va a hablar desde la morfología hasta la metilación, las trampas diagnósticas, cuando ayuda, cuando engaña. Entonces yo creo que también será una sesión interesante. Creo que es el 24 de febrero, lo confirmaré mm. por correo y por Y yo creo la... que lo tenemos ya, sí. Sí, creo que lo Nosotros mandé en ya. el último, pero no me acuerdo exactamente. Mm, Ah, muy bien. Pues nada, Pues, vale, pues nada, vale. muchas gracias Gracias. a todos y nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes por la gracias. moderación y a los participantes y a los ponentes. Muy bonito caso. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.